Hola a todos, continuamos con una nueva ponencia de las 17ª Jornadas Internacionales GeoBSIG, que en este caso va a tratar sobre incendios. El título de la ponencia es Mapeo del impacto y extensión de incendios con GeoBSIG en las reservas indígenas de Costa Rica. El ponente es Rubén Martínez, de la Universidad de Costa Rica. Rubén, cuando quieras. Muchas gracias, Mario. Bueno, vamos a empezar. Sí que habías compartido un momento. Sí, pero... Sí, era ahí toda la pantalla, sí que se veía. Ah, sí se veía. Sí, se veía ya, sí. Se veía ahí. Y ahora si cambias a la presentación... Vale, perfecto. Y ahora si pasas a pantalla completa ya, la presentación... A modo presentación se deberá ver. Vale, ahí. Perfecto, sí. Se ve justo, la primera. Muy bien, Vale, perfecto. muchas gracias. Bueno, pues vamos a ir comenzando. Bueno, mi nombre es Rubén Martínez, trabajo en la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica. Y bueno, lo que voy a mostrar es pues un breve resumen de algunas de las aplicaciones con sensores remotos que se pueden realizar, se pueden hacer con GeoBSIG. Son flujos de trabajo rutinarios. Voy a mostrarles un poco la herramienta de GeoBSIG que permite hacer este tipo de procesamientos. Y básicamente, bueno, el problema en el contexto en el que nos encontramos actualmente, en el que la incidencia de eventos climáticos es cada vez más intensa y más recurrente, el monitoreo con sensores remotos, con imágenes satelitales, tanto de inundaciones como incendios forestales en este caso, permite adquirir un conocimiento mucho más, una expertise, incluso nos permite establecer protocolos de alerta temprana bajo determinadas circunstancias, ¿no? Bueno, la ponencia, que se denomina Uso de imágenes Sentinel-2 para el mapeo de incendios en Costa Rica. Para los que no conozcan este tipo de herramientas, las imágenes satelitales se caracterizan por presentar escenas de una gran extensión, que puede ir de 100 hasta 200 kilómetros por escena, lo que permite una homogeneidad en la adquisición de grandes escenas que no podemos realizar, por ejemplo, con drones o incluso con ortofotos, ¿no? Aparte que, bueno, las imágenes satelitales nos permiten planificar o predecir, en cierta manera, la disponibilidad de la información en el contexto de un evento como pueden ser los incendios forestales. Es decir, podemos saber si, teniendo en cuenta la fecha de paso de un satélite por un determinado lugar, vamos a tener disponibles imágenes o no. Y bueno, en general con las características, no me quiero extender mucho en esto porque son bases teóricas de teledetección, de sensores remotos, pero hay dos grandes sensores que, teniendo en cuenta la resolución espacial y temporal, es decir, el nivel de detalle o tamaño de los píxeles y la frecuencia con que tenemos acceso a esas imágenes, pues se constituyen como herramientas de monitoreo territorial y de control de tanto de los recursos naturales como de los riesgos naturales y de las amenazas, pues unas herramientas extraordinariamente potentes, ¿no? La imagen que están viendo es básicamente las bandas disponibles tanto en Landsat 8, que es un sensor clásico conocido, de hecho está a punto de salir la nueva generación de Landsat 9, que se ha ajustado desde el punto de vista de las bandas espectrales, pero que básicamente da continuidad a esa misión de la NASA, de la Agencia Espacial Norteamericana. Y en contraposición tenemos el sensor Sentinel-2 de la Agencia Espacial Europea, que tiene además son dos plataformas con dos órbitas complementarias, Sentinel-2A y 2B.
¿Eso qué es lo que nos permite? Pues incrementar la resolución temporal, es decir, el tiempo de revisita de este tipo de sensores, incrementarlo de los aproximadamente, bueno, de los en el doble, básicamente. Es decir, tenemos, en lugar de cada 12 días o cada 15 o 16, dependiendo de si trabajamos con Landsat 8, con MODIS o con otros sensores, con Sentinel-2 tenemos prácticamente una imagen cada 5 días, porque se complementan, insisto, estas dos órbitas, Sentinel-1A y 2A, perdón, y 2B, y además de esa enorme ventaja o potencial de la mayor resolución temporal o tiempo de revisita con Sentinel-2 del proyecto Copernicus, tenemos además una, yo diría que mejor resolución espectral, es decir, tenemos bandas más finas. Si observan la imagen, por ejemplo, en el caso de Sentinel-2 MSI, en el espectro electromagnético que va más o menos de la longitud de onda visible al infrarrojo cercano, pues tenemos las bandas, por ejemplo, la 5, la 6 y la 7, en el caso de Sentinel-2 MSI, que es un rango del espectro electromagnético que en el caso de Landsat 8, por ejemplo, no está cubierto, ¿verdad? A medida ya que avanzamos hacia longitudes de onda más largas, ahí gana, digamos, que Landsat 8, porque tenemos bandas disponibles en el térmico, que son muy útiles también para detectar, como veremos más adelante, islas de calor. Entonces, bueno, básicamente con esta información base sobre las longitudes de onda que cubren ambos sensores, hay que tener en cuenta ciertas limitaciones que yo creo que he tratado sobre ellas en anteriores congresos de GeoBSIC, en el que básicamente hablaba sobre el problema de la distancia que hay desde la puerta del sensor, donde está montada la plataforma, con el sensor de satélite hasta la Tierra. Normalmente uno pensaría que no hay nada o que lo que hay es aire. Bueno, pues en realidad lo que tenemos son muchos kilómetros de atmósfera, y la atmósfera no es un elemento, no es el vacío, ni mucho menos. Tenemos aerosoles, tenemos vapor de agua, y todo eso produce lo que se llama scattering o dispersión, que condiciona fuertemente al satélite, porque normalmente cuando trabajamos en teledetección con sensores, se suele investigar el terreno. Queremos intentar mapear fenómenos o comprender fenómenos que ocurren en la superficie terrestre. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en teledetección óptica, como esta, en la que el sensor, porque si hablásemos de radar, el propio sensor emite su propia energía, pero estamos en el rango del espectro solar y, por tanto, la fuente de energía que nos ilumina el terreno, por así decir, es el Sol. Ese Sol atraviesa una gigantesca columna atmosférica y choca con esas partículas que producen esa dispersión que he comentado, y, por tanto, hay que tener en cuenta que las imágenes satelitales, debido a la enorme distancia de la Tierra, requieren de ciertas correcciones desde el punto de vista radiométrico. Es lo que se denomina correcciones atmosféricas. Sobre ese aspecto creo que lo traté en una sesión anterior, cómo normalizar la dispersión en las bandas de longitud de onda más cortas, pero actualmente hay disponible, digamos que podemos ahorrarnos, entre comillas, ese procesamiento que puede llegar a ser muy complejo, sencillamente descargándonos ya un producto que nos da el reflected light, la reflectancia directamente del terreno, obviando, removiendo o eliminando el efecto que las partículas atmosféricas producen. Desde un punto de vista visual, para entendernos, a lo que da lugar eso es a imágenes más borrosas, desde un punto de vista meramente visual. Pero es que además, desde un punto de vista digamos, más científico, a la hora de tratar de mapear fenómenos en el terreno, contar con la atmósfera nos está encubriendo o nos está distorsionando la información real del terreno. Entonces, bueno, hay varios niveles de producto que nos permiten evitar este problema cuando nos descargamos las imágenes satelitales. Entonces, bueno, simplemente tener en cuenta una serie
criterios que hay que tomar en cuenta muy sencillos, pero muy importantes. Y es que el nivel de producto en la descarga de imágenes satelitales lo es todo, dependiendo de lo que queramos hacer. Si queremos hacer un simple mapa o un mosaico de distintas imágenes satelitales para construir otra imagen más completa, pues no es necesario tomar en cuenta quizás estos factores. Pero ya si lo que estamos tratando es de mapear islas de calor, salinidad, coberturas, mapas de usos de suelo o análisis comparativo de la deforestación entre distintos años o análisis, estudio del impacto de incendios, como veremos a continuación, hay que tener muy en cuenta esta cuestión. Entonces, por ejemplo, el nivel de producto en Sentinel-2 MSIL 1C es el dato crudo sin ningún tipo de ajuste atmosférico. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la propia atmósfera, sobre todo los aerosoles, el vapor de agua y ciertos gases, producen un incremento artificial de la reflectividad, es decir, de la intensidad de los niveles de gris en la imagen, perdón, que requieren de una corrección. La imagen derecha, esta es una zona de Costa Rica, es la península de Nicoya, que está en la vertiente del Pacífico. La imagen de la derecha es el nivel de producto MSIL 2A. Si vemos la diferencia de nomenclatura, el nivel 1C es dato crudo. El nivel 2A, cuando lo descargamos desde la plataforma de Copernicus, donde se pueden descargar los productos Sentinel 2A, el nivel 2A ya es reflectancia corregida a nivel de suelo. Es decir, no requiere de preprocesamientos. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay una mayor disponibilidad de imágenes 1C crudas que de imágenes con nivel 2A, que son las que utilizamos en nuestras investigaciones en la Escuela de Geografía acerca del impacto de los incendios. Bueno, simplemente mostraros la herramienta básica, que es la herramienta elemental del álgebra de mapas. Es decir, se puede hacer teledetección sin tener un software específico de teledetección. Es decir, con herramientas propias del SIG, de los sistemas de información geográfica, como las calculadoras raster, para entendernos, podemos introducir algoritmos para obtener productos derivados y mapear cualquier fenómeno. Entonces, básicamente lo que voy a mostraros es resultados a partir de esta herramienta, que es lo que en GeoBSIG se llama calculadora de mapas, que permite, insisto, introducir algoritmos de procesamiento a partir de las bandas o de ciertas imágenes satelitales. Lo único que hay que hacer ahí es introducir la expresión y, de hecho, esto lo veremos en el taller que impartiremos mañana. Bueno, hay algunos ejemplos, por ejemplo, la metodología TASLET-CAP, hay ciertos automatismos que proveen los software de SIG y que son propios más bien de la teledetección, como por ejemplo es la metodología de TASLET-CAP, que nos permite generar productos raster que tienen relación más con magnitudes físicas concretas del terreno. Por ejemplo, estos son los coeficientes por banda para convertir una imagen satelital o una banda de una imagen satelital en una imagen que represente la humedad del suelo, por ejemplo, a través de una serie de coeficientes que normalmente los provee el propio suministrador o el técnico, la institución que da soporte al satélite, ¿no? ¿Y eso qué nos permite? Pues, por ejemplo, aquí en GeoBSIG, de nuevo esto, bueno, ahí se ve en el localizador de GeoBSIG, en la parte inferior izquierda, la zona geográfica, hay una serie de capas ahí de Centroamérica, ¿no? La más oscura es Costa Rica y dentro de la vertiente del Pacífico, en Costa Rica, nos encontramos aquí, por ejemplo, pues eso, el resultado de aplicar la metodología TASLET-CAP, que nos ha servido mucho para correlacionar
aunque no lo hemos hecho aún estadísticamente, correlacionar la humedad del terreno con la potencial incidencia, tomando en cuenta además el combustible, es decir, la cantidad de biomasa seca que hay por superficie, de cara a futuros o a potenciales incendios forestales durante la estación seca. Estamos en un contexto evidentemente tropical, entre 9 y 10 grados de latitud, es decir, relativamente cerca del Ecuador, y por tanto nos encontramos en un contexto tropical, pero en la vertiente pacífica es un clima tropical seco. Y aquí podemos ver claramente, por ejemplo, que las zonas pues más secas son zonas agrícolas llanas cercanas a la costa, y las zonas montañosas del interior son las zonas más húmedas y, por tanto, potencialmente menos expuestas a incendios forestales. Bueno, además, y aunque no se relaciona directamente con los incendios forestales, también venimos estudiando en la Universidad de Costa Rica el efecto de islas de calor. Esto es la ciudad de San José, en el centro del país, y un promedio de las imágenes térmicas. Esto está hecho igual con GeoBSIG, pero en este caso no es con Sentinel-2, porque Sentinel-2 no tiene bandas térmicas, que son las idóneas para mapear las islas de calor urbanas. Entonces, en la parte inferior vemos, por ejemplo, cómo la expansión de un área metropolitana como la de San José y alrededores ha producido un notable incremento del efecto de isla de calor dentro del área urbana, no así en los alrededores. Bueno, ahí os dejo también, para quien tenga curiosidad, una publicación que se hizo al respecto con una metodología sobre el cálculo con alta precisión de la temperatura del suelo con imágenes históricas, es decir, con la posibilidad de hacer una comparativa no con imágenes actuales, sino con imágenes desde que hay disponibilidad de esos datos térmicos. Bueno, y centrándonos en la cuestión de los incendios forestales que estamos estudiando en la Escuela de Geografía, pues simplemente por poner un poco en contexto, tenemos un diagrama ombrotérmico en la parte izquierda que nos da unos rasgos generales de cómo es el clima. Es muy diferente, por supuesto, a cómo sería un diagrama ombrotérmico en Europa o en España. Aquí la temperatura está exagerada, pero si vemos el rango, realmente es un rango pues muy reducido, ¿no? Que va de los 24 a los 28 grados. Es decir, prácticamente no hay oscilación térmica, aunque la línea roja nos indique lo contrario. Es una oscilación térmica mensual o intramensual muy reducida, ¿no? Pero lo que sí es bastante evidente es la época de sequía, ¿verdad? Que va pues, de enero a prácticamente abril y a veces parte de diciembre. Es decir, donde la línea roja queda por debajo, o mejor dicho, por encima de las precipitaciones, de la lluvia, pues tenemos sequía. Que indica pues, que como meses secos, bueno, noviembre sería una situación intermedia, pero básicamente julio sería una anomalía en este caso, pero diciembre, enero, febrero, marzo, abril se consideran meses secos en general. Este es un diagrama ombrotérmico de la costa de la vertiente pacífica, ¿verdad? Hay otras zonas del país donde las barritas azules de lluvia serían altas y constantes a lo largo de todo el año. Pero, bueno, el efecto pues, tiene causas antrópicas por el hombre y causas en parte favorecidas por las circunstancias biofísicas del terreno, la presencia abundante de combustible, es decir, de biomasa seca combinada con la falta de precipitaciones, la alta radiación solar, las altas temperaturas. Si a eso le añadimos ciertos usos del terreno, pues tenemos todos los ingredientes, ¿no? para este tipo de eventos, que en cierta manera también responden a ciertos usos tradicionales del terreno, especialmente en zonas indígenas,
donde el intento por ganar pastos o por ganar superficie cultivable en zonas cubiertas por bosque tropical seco, pues a veces se hace con cierto control y en otras ocasiones pues se descontrola, ¿no? Entonces, bueno, sin entrar en cuestiones conceptuales y relativas a este tipo de eventos, centrándonos en la metodología para mapear estrictamente el efecto que estos incendios se producen, la metodología de álgebra de mapas con GeoBasic es muy sencilla. Es decir, bueno, dentro de del enlace de descarga del material para el taller de mañana está la imagen satelital comprimida que contiene varias imágenes de la misma zona, pero con diferente longitud de onda. Entonces, lo que nos interesa para mapear el impacto y la intensidad de los incendios forestales es básicamente las bandas del infrarrojo cercano en contraposición al infrarrojo medio. Es decir, vamos a utilizar las bandas 8 y 12 de Sentinel-2 para, introduciendo esta simple expresión, esto seguro que muchos lo conocéis, es muy parecido a los índices de vegetación, que de hecho los utilizamos también para mapear de manera preventiva o anticiparnos al impacto que pueden tener los incendios cada vez que llega la estación seca, que es el conocido como NDVI, el índice de vegetación, que lo único que se diferencia de este otro índice es en que utilizamos longitudes de onda del infrarrojo medio o del SWIR, del Short Wave Infrared, para mapear el contenido en humedad del suelo. No tanto la actividad fotosintética o la cantidad de clorofila, que también, sino la relación de la cantidad de clorofila con la sequedad o la falta de agua, ¿no? Entonces, bueno, también comparto ahí en la parte inferior la publicación de varios colegas que estamos involucrados en este tipo de mapeos en la Universidad de Costa Rica, los compañeros Melvin, Ramón y Jonathan, que ya han investigado esto en la zona norte del país y, bueno, actualmente nos encontramos investigándolo en la zona sur, también en la vertiente pacífica, en la vertiente sur del Pacífico, en el sur del país, en unas zonas que son reservas indígenas. Bueno, aquí vemos el efecto, digamos, la posibilidad de mapeo. Esto es el antes y el después. Está hecho con un modelo digital del terreno de fondo y una transparencia con la imagen satelital ya procesada y aplicándole pues una simbología con GeoBasic, una tabla de colores para poder representar el antes y el después. Aquí quizás no se aprecia muy bien porque son zonas de gran extensión, pero sí se ve, por ejemplo, representado en color rojo, el impacto post-incendio. Entonces, ya a la hora de elaborar salidas gráficas o hacer el mapeo del evento, podemos, lo que se hace básicamente, voy a volver a la diapositiva anterior, es restar el post-evento del pre-evento, ¿no? Es decir, después de aplicar esta metodología para las dos bandas, se nos generan para las dos bandas en dos fechas diferentes, es decir, al final obtenemos no un raster, sino dos, y básicamente restamos a través de la calculadora de mapas de GeoBasic el evento pre-incendio del post-incendio. El resultado pues es esto, ¿no? Un índice de severidad que, dependiendo un poco del rango de valores mínimo y máximo, podemos clasificar pues, según queramos hacer más incidencia en la extensión total del incendio o en la severidad. Si escogemos un rango de valores más extenso, estaremos mapeando todo el fenómeno, y si lo restringimos un poco más, podemos hacer énfasis
en las zonas que han experimentado una gravedad de impacto mayor, que básicamente lo que aquí se representa es la capacidad de regeneración que tiene una zona tras el paso del fuego, ¿no? Lo que se denominan los índices de calcinación. Bueno, además de todo esto, posteriormente, aunque digamos que esta herramienta, la de vectorización de GeoBasic, hay que tener precaución con ella porque si escogemos zonas muy extensas, básicamente se bloquea, se queda pensando porque el volumen de datos es enorme, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que estamos tratando de vectorizar píxeles de 20 metros para superficies de cientos de kilómetros cuadrados. Entonces, claro, hay que tener esa prudencia. Se puede hacer por sectores y después sumarlo todo, pero básicamente la vectorización, ¿qué es lo que nos permite? Pues obtener el área, aunque también hay otras formas de hacerlo extrayendo esa información estadística directamente del raster. Pero si queremos tener un mapeo, digamos ya un formato vectorial o convertir en shape nuestro mapa de incendios, pues lo podemos hacer incluso por intensidad, ¿no? Digamos, aquí, por ejemplo, el rojo son los polígonos vectorizados de mayor intensidad, el naranja de una intensidad intermedia y el amarillo de menor intensidad, es decir, afectados por fuego pero con un menor grado de virulencia. Entonces, eso permite pues, establecer pues, todo tipo de estadísticas, incluso un histórico de mapas acerca de las áreas en las que existe reincidencia y eventualmente eso incluso nos permite, cruzando esos datos con vientos predominantes o con otros factores, saber si hay factores antrópicos detrás de la reincidencia de los incendios en una zona o si más bien los factores naturales, la deforestación o otro tipo de elementos están jugando en esa línea. Entonces, bueno, también lo que podemos hacer es mapear todas las zonas que han sido afectadas en mayor o menor grado, pero que han tenido afectación y lo que hacemos es compararlas o ponerlas, cartografiarlas con otros tipos de mapas existentes como las zonas de vida de Holdridge, que sería el equivalente en España a lo que en España se llaman pisos bioclimáticos. Aquí es más complejo porque el efecto, por ejemplo, de ladera de Barlovento y Sotavento, de orientación norte o sur, en las montañas no es tan determinante para la vegetación, pero la altitud o la exposición a vientos y la lluvia sí lo es. Entonces, bueno, básicamente está clasificado para todo el país un mapa de zonas de vida, de clasificación de zonas de vida de Holdridge. Entonces, para el caso de estas reservas indígenas de Salitre y Cavagra, que son las que estamos viendo, hay una serie de zonas de vida, es decir, de vegetación potencial, zonas bioclimáticas con un potencial. Entonces, el potencial es bosque pluvial montano, que es bosque de montaña tropical, con un clima muy húmedo y fresco, incluso frío. Y desde esas zonas próximas entre los 2.000 y los 3.000 metros de altitud hacia las partes inferiores, tenemos una gradación de zonas de vida y podemos comparar, por ejemplo, aquí hemos podido ver que las zonas afectadas en mayor o menor grado, pero con mayor extensión, ha sido el bosque muy húmedo tropical de transición a premontano y por impacto continuo de superficie el bosque pluvial premontano. Esas son las zonas. Eso no significa que todas estas zonas estén cubiertas por vegetación de ese tipo, sino que son zonas con esa vegetación potencial. Entonces, a la hora de establecer protocolos de alerta temprana para incendios forestales, se puede priorizar las zonas con una zona de vida de Holdridge más frágil, con una mayor fragmentación ecosistémica o de biotopos y con una mayor incidencia en superficie en los últimos años de este tipo de eventos. Es decir, bueno, la planificación y el potencial es enorme con estas herramientas, ¿no?
Estos son algunos de los mapeos que mis compañeros de la Escuela de Geografía han hecho en la zona norte, casi en la frontera con Nicaragua, el Parque Nacional de Santa Rosa y de Guanacaste y de Rincón de la Vieja, que son igualmente zonas con bosque tropical seco. Y ahí vemos, por ejemplo, los diferentes niveles de severidad después de aplicar este índice de calcinación. Podemos concluir, por ejemplo, que el grado de severidad moderada o baja representa casi la mitad de la superficie quemada. Y bueno, por mi parte, nada más. Esto sería básicamente lo que estamos investigando con la herramienta de la calculadora de mapas con GeoDesic en Costa Rica. No sé si hay preguntas. Gracias, Rubén. Pues a ver si quiere preguntar a alguien en el chat. Está abierto, podéis preguntar. Y a ver, yo sí que quiero hacer una. ¿Esto sería aplicable a otras áreas, a otros países, lo que has comentado? Sí, por supuesto. Esto, de hecho, es más fácilmente aplicable, por citar un contexto, en Europa, pero especialmente, por ejemplo, en el caso de la península ibérica o del sur de Europa, es más fácilmente aplicable y se pueden llegar a conclusiones. De hecho, bueno, hay toda una serie de instituciones en España que tienen un acervo y un conocimiento adquirido en este sentido tremendo. Estoy pensando, por ejemplo, en la Universidad de Zaragoza, la Universidad de León también están trabajando mucho en esto y realmente es incluso más fácil por una razón, y es la cobertura nubosa. La cobertura nubosa en los trópicos es todo un problema. Encontrar escenas libres de nubes a veces se vuelve complicado. Y si además intentamos buscar imágenes libres de nubes con el nivel de producto 2A de Sentinel-2, es decir, ya directamente en reflectancia del terreno, se vuelve muy complicado. Por eso es que aquí estamos estudiando también la posibilidad de mapear el impacto de los incendios con otra tecnología totalmente diferente, que es la radar, los satélites radar que atraviesan la cobertura nubosa. Pero, por ejemplo, en el caso del sur de Europa o de la península ibérica, se puede hacer con mucha más facilidad, precisamente porque la disponibilidad de imágenes libres de nubes es muchísimo mayor. Yo creo que me atrevo a decir que un 80% más. Es decir, podemos bajarnos muchas imágenes, además aprovechando la resolución temporal de Sentinel-2, las dos constelaciones, 2A y 2B. El potencial es enorme en zonas con un clima. Obviamente hay épocas o periodos del año en los que también se puede volver difícil en la península ibérica, es decir, si está justo pasando un frente frío y está toda la península ibérica cubierta de nubes, pues no podemos trabajar en teledetección óptica. Si hay nubes, no se puede trabajar, pero realmente el potencial es mucho mayor. Pues gracias, Rubén. A ver si hay alguna pregunta. Parece que hemos dejado ahora un tiempo. Parece que no hay más preguntas. Pues muchas gracias tanto Rubén como a los asistentes. Y si no habéis podido seguir el vídeo en directo, la ponencia estará disponible también en los próximos días en el canal de YouTube de GeoDesic. Pues muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.